Buenas tardes, jóvenes. A través de este video pretendo explicar el ejercicio compartido hace días a través de Facebook que lleva por nombre Ejer 4 Excel avanzado. Si ustedes observan en el documento, la primera instrucción señala que hay que insertar la fecha actual en la celda F1. Para ello nos vamos a colocar en la celda mencionada y vamos a comenzar escribiendo el símbolo que siempre ponemos al inicio de una fórmula o de una función, que es el símbolo de igual. Enseguida escribimos el nombre de la función y abrimos, cerramos paréntesis. El hecho de que yo escriba la función o el nombre de la función en mayúsculas o minúsculas no afecta el resultado, es decir, me mostrará el resultado adecuado o correcto. Lo importante es escribir la sintaxis correcta. Solamente presionamos Enter después de haber escrito y me va a aparecer la fecha del día de hoy. Observen en el documento cómo yo, en el caso de la columna clave, ya les estoy dando los datos de CL-1 hasta CL-7. Aquí en la práctica, en el video, les intento mostrar que el relleno de una serie no solamente aplica en datos numéricos, también aplica en series como la que tenemos en este ejercicio. Por eso pongo yo los primeros dos datos, es decir, CL-1 y CL-2. Selecciono estas dos celdas, me coloco en la esquina inferior derecha de la segunda celda seleccionada y arrastro hasta el número 10, hasta la celda A10. Suelto y se rellena de manera automática, de manera consecutiva. Muy bien. Posterior a ello dice la instrucción que debemos que calcular la antigüedad de cada persona utilizando la función días 360. Para ello nos colocamos en la celda D4, pongo signo de igual nuevamente, el nombre de la función días 360. Abro paréntesis y vean cómo aquí me está marcando fecha inicial, es decir, me aparece de color negrita porque ese es el dato que debo que ingresar en este momento, de inmediatamente después de haber abierto paréntesis. En este caso, la celda inicial es lo que yo tengo en la celda C4. Puedo escribirlo directamente o seleccionando la celda. Ya que la seleccioné o la escribí, pongo coma, le doy un espacio y vean ahora cómo me aparece en negrita el dato de fecha final. Fecha final significa que es la fecha del día de hoy. En este caso no la voy a seleccionar porque dentro de la fórmula debo especificarla como un valor absoluto o como una celda absoluta. Recuerden que cuando nos referimos a celda o valor absoluto, estamos haciendo mención de un dato que nunca va a cambiar dentro de la fórmula. Entonces, para ponerlo o convertir en un dato absoluto, debo que poner signo de pesos, el número de columna, que es F, signo de pesos, el número de fila, que en este caso es 1. Cierro paréntesis. Hasta ahí es como se escribe la función, es decir, esa es la sintaxis original de la función. Pero como si yo le doy Enter en este momento, el resultado que me va a arrojar es número de días transcurridos entre fecha de ingreso y fecha actual. Yo no quiero el número de días, quiero el número de años. Por eso es que divido entre 360. Divido entre 360 porque la función calcula días transcurridos en años de 360 días, no de 365. Le doy Enter y al darle Enter, muchas ocasiones sucede que el resultado me lo muestra en formato de fecha. Esto es normal. Debemos entender que si estamos utilizando una función en donde incluimos dos datos en formato de fecha, pues lo lógico es que me dé un resultado en ese mismo formato, es decir, en formato de fecha. Entonces lo único que tenemos que hacer es presionar tecla control, sin dejar de presionar control, presiono una vez el número 1, me va a aparecer una pestaña de número que va a ser la pestaña seleccionada y voy a seleccionar la categoría número.
Como son años lo que yo quiero calcular, pues le voy a quitar las posiciones decimales. Lo de las posiciones decimales dependerá del dato que calculemos y del dato que estemos representando. En este caso, insisto, no necesitamos paréntesis, decimales, perdón. Le digo aceptar y ya me da un resultado. Lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta la celda D10. Suelto y ahí me aparecen ya los resultados. Vean cómo al colocarme sobre cada una de las celdas recién calculadas, el dato que cambia es el de fecha inicial, pero la fecha final nunca cambia por lo que ya mencioné, le pusimos signo de pesos antes de la columna, antes de la fila. Muy bien. Ahora, en la instrucción 4, en la instrucción 3 dice que hay que calcular la percepción y dice que si el salario base es mayor o igual a 10,000, debo que restar o debo que obtener el 20% del salario base. De caso contrario, voy a obtener solamente el 10%, es decir, si el salario base es menor a 10,000, va a ser el 10% el que debo que calcular. Me hace la aclaración que debo hacer uso de la función sí. Bueno, entonces nuevamente signo de igual, nombre de la función, que sí, abro paréntesis y lo primero que me está diciendo es la prueba lógica. La prueba lógica, ya se los he dicho, es la comparación de dos datos del mismo tipo. En este caso, uno de los datos que debo que comparar es salario base, porque ahí en la instrucción dice que el total de la columna salario base, dice en la columna percepción 20% de salario base si es decir, si el salario base es mayor o igual a 10,000. Entonces le voy a decir que si el salario base, es decir, celda E4, es mayor o igual a 10,000 como está especificado en las instrucciones, si es así, ¿qué tiene que hacer? Si es verdad, tengo que sacar el 20%. ¿De quién? Del salario base. Pues por lo tanto, vuelvo a seleccionar E4 y lo multiplico por 20%. Eso es en caso de que sea verdad. Si no es verdad, dice en la instrucción, caso contrario, 10% de salario base. Entonces, nuevamente selecciono salario base y lo multiplico por 10%. Es decir, que todo aquel que sea mayor o igual a 10,000 va a tener una percepción del 20% del salario base. En caso contrario, solamente será el 10%. Ya después de que cerré paréntesis, le doy Enter, me da un resultado de 2,000, que es el 20% en este caso de 10,000, y arrastro hacia abajo. Y ahí me da el resultado. Dice en la instrucción 4 que hay que calcular el promedio de la columna antigüedad. Para eso me voy a colocar en la celda D11. Estando en la celda D11, pestaña inicio, hay una opción que dice autosuma. A un lado de autosuma hay una flecha hacia abajo, la selecciono y voy a seleccionar la opción promedio. Al seleccionar la opción promedio, automáticamente me marca el rango que va a promediar, que se supone que son todas las cantidades que están arriba de la celda D11. Como esos son los datos que necesito considerar, solamente doy Enter y me va a dar un promedio de 22. Ahora bien, dice que en total, en la celda E11, debo que calcular el total de la columna salario base. Nuevamente me coloco en la celda E11, pestaña inicio, a un lado, no a un lado forzosamente, ahí donde dice autosuma, pues le puedo dar un clic, me va a decir nuevamente qué es el rango de datos, cuál es el rango de datos que me va a sumar, veo que es correcto porque son los números que están arriba de E11, presiono Enter y me da un total de 70,500. En la instrucción 5 me dice da formato a la tabla como se muestra en la hoja. Si observan aquí, pues esta debe tener un relleno del color que ustedes gusten. Yo le pongo gris por cuestiones de impresión. También es importante que se entre tanto verticalmente como horizontalmente. Después, fecha actual también está en negrita. Los títulos de las columnas están en negrita y están centrados verticalmente y horizontalmente.
y el rango de D11, E12 también está en, tiene sombreado y aquí lo pongo. Promedio y total están en negrita, lo pongo en negrita. Dice en la misma instrucción 5 que hay que ordenar los datos en base a la columna salario base de forma ascendente. Es importante recordarles que cuando yo voy a ordenar datos, debo que seleccionar todo el rango de datos. Cuando yo calculo promedios y totales, nunca debo que considerar promedios totales en una ordenación. Igualmente, tampoco debo que considerar los títulos de las columnas, no los debo seleccionar para su ordenación. Después de eso, ya que seleccioné, pues voy a ir a la pestaña, en este caso, datos. Y en datos, pues ahí me aparece AZ, ZA. Como en este caso la ordenación es en base a una columna intermedia, es decir, salario base no está en ninguna de las dos orillas, pues por lo tanto no puedo hacerlo de otra manera más que a través del botón AZ, el mayor, el de tamaño mayor. Ya que lo seleccioné el rango, presiono sobre AZ, aquí me dice que por qué voy a ordenar, le digo por salario base. Es importante recordarles que si me aparece deseleccionada la primera fila de datos, tendría que deseleccionar esta de mi lista tiene encabezados. En este caso no sucede así, por lo tanto la dejo seleccionada. Entonces continúo con la ordenación, dice ordenar por salario base, que va a ordenar los valores. ¿De qué orden? De menor a mayor, como ahí está indicado, es decir, de menor a mayor es de forma ascendente, como lo está solicitando en la hoja. Le digo aceptar y vean cómo me ordena. Todas las filas las ordena, pero tomando como prioridad la columna de salario base. Olvidé en el formato poner sombreado a la barra de títulos, pues solamente la selecciono y le pongo el sombreado. No importa que lo haya hecho posterior a la ordenación. Finalmente, la última indicación, la número 6, dice realiza una gráfica circular donde consideres las columnas nombre y salario base. En este caso, pues me voy a ir al menú insertar o a la pestaña insertar y ahí me aparecen los gráficos. Aquí aparecen las gráficas circulares. En el documento yo no les especifico cuál en particular es el gráfico circular. Puedo elegir cualquiera. Comúnmente yo trabajo los de 3D. Entonces voy a seleccionar gráfico circular 3D. Me aparece este recuadro blanco. No significa que me he equivocado. Simple y sencillamente falta especificar algunos aspectos, los datos que quiero en mi gráfica. En la parte superior derecha yo siempre lo hago ahí, doy un clic secundario, selecciono la opción seleccionar datos, me aparece un recuadro como este. Me cabe hacer mención que a ustedes quizás les aparezca otra diferente por otra forma diferente de este recuadro por el hecho de que son máquinas de diferente tipo, pero realizan o son capaces de realizar lo mismo. Entonces, ya está ahí, dice que debo que seleccionar, debo incluir todos los nombres, ahí selecciono mi primer rango, que es nombre, le pongo una coma, le doy espacio y voy a seleccionar salario base, todos los salarios base los selecciono y ahí me aparecen. No necesito especificar más porque aquí no me va haciendo, en mi caso particular no me va mostrando las modificaciones o los cambios que voy haciendo en este recuadro. Por eso para mí es necesario decirle aceptar después de haber seleccionado, de haber escrito todos los datos que necesitaba escribir. Le digo aceptar y ahí ya me aparece mi gráfico. Pero obviamente que ese gráfico no es agradable visiblemente o no se entiende muy fácilmente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver el diseño de los gráficos. Desgraciadamente no me deja visualizar esos diseños. Voy a tratar me dice aquí diseño rápido, perdón,
Aquí me dice diseño rápido, voy a abrir aquí y le voy a decir cuál me interesa de todos estos. Pues aquí yo le puedo poner y vean cómo me aparece el porcentaje, el dato de cada uno de ellos y el nombre y el color que representa cada nombre, perdón. Aquí en título de gráfico, pues solamente lo voy a modificar y le voy a poner ejercicio 4. Y con eso queda ya concluido nuestro ejercicio. La finalidad de este video que les comparto es que ustedes entiendan, comprendan la dinámica y la forma en que se utilizan las funciones que hemos utilizado en laboratorio. Recuerden que estamos próximos a una evaluación práctica y este video tiene la finalidad de apoyar esas posibles dudas que ustedes tengan acerca de cómo hacer uso de esas funciones. Es todo de mi parte, espero que les sirva este video. Hasta la próxima.